Hola, ¿qué tal? Soy el profe Alex Rangel y en este video les voy a hablar de un tema que les va a interesar bastante, el cual se titula tejidos. Los tejidos o el nivel tisular de organización de la materia es aquel el cual está formado precisamente por una unión de células que tienen las mismas características y que desempeñan una función en común. Esa es la definición de tejido. Y es la histología la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Nosotros tenemos cuatro tipos de tejidos básicos, los cuales son el epitelial, el conectivo, también llamado conjuntivo, el muscular y el nervioso. En este video no voy a hablar del tejido muscular ni del tejido nervioso, pues los voy a tocar en otro tema cuando vea esos módulos. Bien, ¿qué es el tejido epitelial? El tejido epitelial lo vamos a poder tener de dos tipos, lo que son las glándulas y las membranas de recubrimiento, de cubierta y de recubrimiento o revestimiento. ¿Cuáles son sus funciones? Tiene la función de protección, tiene la función de absorción, de excreción, de secreción y en algunas ocasiones también pueden captar estímulos sensoriales. Voy a hablar primero de lo que son las membranas de cubierta y revestimiento. Bien, las membranas de cubierta y revestimiento, de acuerdo a las capas de células que van a tener, pueden ser de dos tipos, simples o estratificadas. Las simples o el epitelio simple es aquel que está formado por una sola capa de células dispuestas una al lado de la otra, y el epitelio estratificado va a ser aquel en el cual el epitelio tiene varias capas de células dispuestas unas sobre otras. Y bueno, vamos a definir y a clasificar cuáles son los tipos de epitelio simple que podemos tener. Y vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el epitelio plano o escamoso. El epitelio plano o escamoso, les voy a mostrar una imagen. Sería como este. Es un epitelio que es muy delgado, ¿sí? Lo llamamos epitelio plano, escamoso o pavimentoso también. Y todos los epitelios simples los vamos a tener en lugares donde se necesita mucha permeabilidad y mucha absorción. ¿Ok? El epitelio plano, el epitelio simple plano lo vamos a tener, por ejemplo, en los alvéolos pulmonares o en lo que es el endotelio de los vasos sanguíneos. Después tendríamos lo que es el epitelio simple cúbico, que es aquel en el cual las células van a tener una forma poliédrica, precisamente, tienen una forma prismática. De hecho, en algunos lugares se le conoce así como epitelio simple prismático o epitelio simple cúbico. Este epitelio pues lo vamos a tener en zonas donde necesitamos protección, absorción de sustancias, pero también la secreción. Y algún ejemplo pudiera ser, por ejemplo, la cubierta de los ovarios. Después vamos a tener lo que es el epitelio simple pseudoestratificado. Le llamamos pseudoestratificado porque como algunas de sus células no alcanzan a llegar hasta la superficie, pareciera que tiene varias capas, pero en realidad es solamente una sola capa. Y lo podemos tener ciliado o no ciliado. Los cilios son precisamente estos como filamentos, como hilos que tienen las células y que sirven para desplazar algunos objetos o sustancias. Por ejemplo, en el caso del pseudoestratificado,
es una célula que va a secretar moco y este moco va a ser capaz de desplazarlo a través de los cilios. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en lo que sería el sistema, bueno, lo que es prácticamente toda la mucosa del sistema respiratorio. Y por último, tendríamos el epitelio columnar. Aquí está, o cilíndrico. Este epitelio, sus células van a ser como alargadas, como un poliedro rectangular, van a ser muy alargadas, se llama columnar o cilíndrico y lo vamos a tener, por ejemplo, también ciliado o no ciliado y las trompas uterinas, el interior de las trompas uterinas es una estructura una parte, un tejido que va a estar formado por este tipo de tejido. Bien, ahora vamos a hablar de lo que serían los epitelios estratificados o el tejido epitelial estratificado, que es el que tenemos acá de este lado. El epitelio estratificado lo podemos tener también plano, escamoso o pavimentoso, que son las tres formas de llamar al primer tipo de epitelio estratificado. También tenemos el epitelio estratificado cúbico o prismático. Tenemos también lo que es el epitelio estratificado columnar o cilíndrico y el epitelio estratificado de transición. Lo que es el epitelio estratificado plano, que sería como este. ¿Cuál es su característica? Lo que son las capas las capas profundas de este tejido van a ser células de tipo cúbico y en la superficie las vamos a tener como planas. En este caso, por ejemplo, tenemos células que van a estar humedecidas en su superficie, sirven para protección de esa parte y la tenemos en superficies húmedas, como por ejemplo lo que es la boca o las mucosas de la boca, ¿sí? Lo que son los carrillos, la parte interna del carrillo o del cachete, de los labios, las mucosas, o por ejemplo también en la vagina. Y tenemos otro tejido epitelial eh, estratificado plano, en donde la capa superficial va a tener células muertas y estas a su vez van a estar cubiertas por una proteína que es, que es la queratina, ¿sí? Entonces tenemos el epitelio estratificado plano queratinizado y el no queratinizado, ¿ok? Bien. Eh, ¿Dónde tenemos el epitelio plano queratinizado? En la piel. ¿Sí? Su función obviamente es también de protección. Después tenemos el epitelio estratificado cúbico, que es este que tenemos aquí, y va a estar formado exclusivamente por células prismáticas o cúbicas. Obviamente vamos a tener varias capas de estas células. ¿Dónde lo tenemos y cuál es su función? Pues también cumplen una función de protección. Al ser de varias capas, pues de alguna manera nos van a estar protegiendo de agresiones en ese tipo de tejidos. Y lo tenemos también con la función de secreción. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que son glándulas exócrinas que tenemos, pues van a ser o van a tener este tipo de recubrimiento de tejido epitelial estratificado cúbico. Después vamos a tener el epitelio estratificado columnar o cilíndrico. ¿Cuál es la característica? Que lo que serían las partes profundas de este epitelio van a estar formadas también
por lo que serían células cúbicas, pero la capa superficial va a ser compuesta por células alargadas de tipo cilíndrico o columnar. Este es el epitelio estratificado, columnar o cilíndrico. Obviamente también su función es de protección y también de secreción. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la uretra masculina. ¿Ok? Y por último tendríamos el epitelio de transición. El epitelio de transición es muy elástico, ¿sí? Lo podemos tener distendido y lo tenemos, por ejemplo, en lo que es el tracto urinario. De hecho, pues en algunas ocasiones se llega a parecer un poco a lo que sería el epitelio estratificado plano. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a hablar de lo que sería el epitelio glandular. El epitelio glandular nada más lo voy a mencionar en este video cuál es su clasificación, ya que en otro video, cuando esté hablando de lo que son el sistema endocrino y exocrino, pues lo voy a mencionar un poquito más a profundidad. ¿Cuál es el tejido, lo que sería el tejido glandular? Bien, pues según su secreción puede ser endocrino o exocrino. Es endocrino cuando su secreción la va a vertir directamente en el torrente sanguíneo y va a ser exocrino cuando lo va a vertir directamente sobre un conducto que va a llegar hacia el exterior de ese tejido. ¿Ok? Lo que es el exocrino, según su estructura, pues lo vamos a poder diferenciar en tubular o alveolar. Y el alveolar, según su complejidad, lo vamos a poder diferenciar en simple o compuesto, así también el tubular, simple o compuesto. Y las glándulas endocrinas, pues obviamente, como dije, las voy a mencionar ya en otro video porque es un tema bastante más extenso. Y bueno, para aquí va a ser todo en este video. Espero que de alguna manera les haya servido, les haya quedado claro. Traté de hacerlo pues lo más concreto posible para que no sea tan tedioso el estudio de este tipo de tejidos. Si quieren que amplíe un poquito más, pues déjenmelo en los comentarios y con gusto puedo hacer otro video. Nos vemos, que estén muy bien.